Dígale, tienes que perdonar. Mientras nosotros meditábamos en el día de hoy, amado, ya que Dios nos había dado este mensaje en la ciudad de Cleveland, Ohio, mientras nos encontrábamos la semana pasada, ese weekend por allá en Cleveland, Ohio, y sentía la responsabilidad de lo que es la predicación, Dios me daba este tema, me lo entregaba para predicar en esta hermosa tarde en medio, amén, de nosotros. Tienes que perdonar. ¿Por qué tienes que perdonar? Mientras yo buscaba, amado, los diferentes definiciones que pudiéramos encontrar con esta palabra perdonar, cuando hablamos de una perspectiva bíblica, dice que significa decidir renunciar al rencor y a la venganza, entregando la ofensa a Dios para que Él haga justicia y sane el corazón. Entiende esta parte, amado, en las diferentes definiciones que pudiéramos encontrar con esta temática o esta palabra perdonar. Dice que significa decidir renunciar al rencor y a la venganza. O sea, cuando yo digo perdonar, yo voy a decidir renunciar. No permitir que me domine más el rencor, amén, y la venganza. Son dos cosas o dos almas, pudiéramos decir, que usa el enemigo para mantenernos a nosotros en una actitud contraria a la voluntad del Todopoderoso. Por eso dice, entregando la ofensa a Dios para que Él haga justicia y sane el corazón. No significa aprobar el pecado, entienda esto, amada iglesia, que el hecho de que nosotros procedamos de la manera del mayor ejemplo que aparece en la Biblia, que fue Jesucristo, y vamos a ver también a través de este versículo y esta historia que Dios me permitió para compartir este tema con cada uno de ustedes, cómo podemos ver, amado, a través de la Biblia, que esto no significa aprobar ese pecado. Es un pecado, amado. Justificar el mal ni olvidar lo sucedido. Yo me voy a acordar de lo que me hicieron. Yo me voy a acordar de lo que viví. Pero cuando yo decido perdonar, estoy decidiendo renunciar al rencor y a la venganza. Estoy tratando de ir suave, amado, porque siento la revelación de espíritu, de experiencia que Dios nos ha permitido vivir. Pero muchas de estas cosas, amado, es la que detiene el crecimiento. Pueden tomar asiento los hermanitos acá. Se quedaron bajo la unción ahí. Gloria a Dios. Oiga eso, amado. Si no obedecer a Dios y no permitir que la amargura gobierne la vida. Oiga esto. Cuando nosotros hablamos de perdonar, tienes que perdonar. Yo estoy decidiendo renunciar al rencor y a la venganza. Y también estoy manifestando algo que Dios me ha mandado hacer. Obediencia. Por eso la Biblia enseña que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Santiago, mientras hablaba del mal, dice que ninguno de nosotros diga cuando estamos siendo tentados al mal que es de parte de Dios. Porque Dios no tienta a nadie al mal, sino que cada uno de nosotros somos atraídos de vuestras propias concupiscencias. Ahora, ¿qué son concupiscencias, pastor? Deseos desordenados que combaten con la palabra, con el espíritu. Dile que está a tu lado, hay una lucha, hay un combate. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 dijo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario o contra al espíritu. Es una lucha, dile que está a tu lado, es una lucha. Pero cuando nosotros decidimos obedecer, que es lo que hablamos del significado, que significa obedecer a Dios y no permitir que la amargura gobierne. Oiga esto, la diferencia cuando usted estudia ese capítulo 5 de Gálatas, se va a encontrar con algo muy poderoso. Y es que Pablo está hablando de la parte carnal, de la obra carnal, pero también habla del fruto del Espíritu. Y está enseñándonos el combate que hay
amén, contra la carne y el espíritu. Se oponen entre sí, dijo el apóstol. Pero aquí nos está diciendo el significado: obedecer a Dios y no permitir que la amargura, que es una obra carnal, gobierne lo espiritual. Ahí es donde nosotros vencemos. Cuando nosotros no permitimos que la amargura, que el escritor de Hebreo en el capítulo 12 hablando de ella dijo, amén, que alguno deje de alcanzar, amén, la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, una persona llena de amargura que no ha decidido obedecer a Dios para vencerla, puede contaminar a otros con esa amargura de la ofensa que vivió, o de lo que pasó, o de lo que sucedió. Como no ha decidido perdonar, como no ha decidido, como hemos leído, renunciar al rencor y a la venganza, puede contaminar a otros hablándole, porque su corazón está herido, su corazón está golpeado. Y Dios nos está enseñando a través de este tema cómo puede sanar ese corazón. Toca el que está a tu lado y le tienes que perdonar. Cuando nosotros perdonamos, decidimos andar en el Espíritu y no estamos satisfaciendo el deseo de la carne. ¿Cuál es el deseo de la carne, pastor? Respóndele para atrás, grítale para atrás, dale para atrás, no te dejes. Esa es la carne. Pero el Espíritu te dice dominio propio. El Espíritu te dice paciencia. El Espíritu te enseña a hacer el bien, porque a su tiempo segará. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por eso cuando nosotros miramos, amado, la historia de José, miramos una vida ejemplar de lo que es saber perdonar. Porque entiendas una cosa, mientras Dios me daba este tema hace una semana allá en la ciudad de Ohio, y nos indicó predicarlo hoy, porque nos lo dio con esa asignación de predicarlo hoy en este lugar. Mirábamos la vida de José, y José fue traicionado por su propia familia. Yo quiero que usted medite en esto, amado. Hay una unción especial en la iglesia. No sé si usted puede sentirlo, pero es lo que hace el efecto de cuando hay corazones humildes rendidos al Señor. Dios los toca, los sana, trata con ellos de una forma especial, amado. Pero cuando usted mira la vida de José, mientras yo estudiaba de nuevo la vida de José en la madrugada, porque siempre tenemos la costumbre de que cuando tenemos que ministrar, me gusta repasar, estudiar lo que voy a hablar, lo que Dios me ha dado, volver a leer y volver a indagar. Y me di de cuenta de algo, amado, que José, cuando se criaba, yo quiero que usted lo mire de esta manera. José nació en un hogar con principios poderosos, con temor de Dios. José pudo ver a su padre, pudo ver a sus hermanos, pudo ver su familia. Él creció en ese vínculo familiar. Él creció bajo el cuidado de sus padres, mi amado. Es algo muy lindo, ¿verdad que es así? ¿Verdad que es muy especial? Pero algo empezó a pasar en la vida de José. Por eso estamos, el tema tienes que perdonar, y el ejemplo para enseñar hoy es José, para que usted vea que José tuvo que perdonar. José no le pasó cualquier cosita, amado, cualquier simpleza, no. José tuvo que sufrir la traición de su propia familia. José tuvo que sufrir, amado, el que lo lanzaran en una cisterna vacía. Usted sabe cómo se siente saber que usted le quiere hacer el bien a sus hermanos, hablando familiarmente, amén, y también espiritualmente. Usted le quiere hacer el bien a otros, y esos otros, en vez de alegrarse por el bien que usted le quiere hacer, piensen mal contra usted, piensen en maquinar, en conspirar para ver cómo matar el propósito de Dios en tu vida. Siento la unción de Dios, pero algo que el Espíritu me decía era que podrán quitarte la túnica de colores, pero no podrán quitar el propósito. Hasta pueden alabar a Dios. Si Jehová determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, Él acabará lo que ha dicho de mí. ¡Wow, Dios mío! Oiga esto, amado, había un propósito de Dios en la vida de José. Y sus hermanos, llenos de envidia, la Biblia lo registra así:
se llenaron de envidia. ¿Por qué razón? Por la manera que José era, los sueños que José tenía, la manera devocional y dada a Dios que José tenía, causó envidia en los otros que deseaban lo que él tenía. Porque, amado, cuando nosotros amamos la envidia, hemos dado estudios aquí, hemos hablado de la envidia, usted lo conoce. Pero es cuando yo no me conformo con lo que Dios me ha dado y deseo lo que el otro tiene. Yo deseo el carro, yo deseo la casa, yo deseo la mujer, yo deseo el hombre, yo deseo los hijos, y empiezo un deseo que no se alinea al propósito de Dios, y eso va a causar ahora que yo sienta envidia hacia lo que estoy viendo. Por eso los hermanos no podían estar en comunión delante de él. Y él no les había hecho nada. Él lo que estaba era obedeciendo al Padre. Él lo que estaba era en obediencia a Dios. Sin embargo, cuando se acercan de sus hermanos, porque su padre lo envió para saber cómo estaban ellos. Le hemos enseñado en otras ocasiones que no había celular, no había teléfono. La manera de lo que era mensajes o información era por medio de mensajeros, gente que iba a los lugares, veía lo que estaba pasando y luego venían a comunicarle a otros lo que estaba sucediendo. Su padre, preocupado por sus hermanos, envía a José para saber de ellos, para saber cómo está, pero sus hermanos ya estaban pensando mal contra él, sus hermanos ya estaban conspirando contra él para matarlo, amado. Pero yo quiero que usted entienda algo, que va a haber gente que va a tratar de que no permitan, amén, van a ser instrumentos de Dios para no permitir que maten el propósito. Porque en medio de esos hermanos me llamó la atención Rubén. Porque Rubén fue el que dijo, láncenlo a la cisterna. Pero ¿cuál era la intención de Rubén? No era que muriera. Rubén quería preservarle la vida de la determinación de los hermanos de querer matarlo. Rubén entendía que luego en la noche él volvería, sacaría a su hermano y lo devolvería a su padre. Pero ¿qué pasa? Que los hermanos, el deseo era matarlo. Ellos no lo querían ver en la cisterna. Hay actitudes, mi amado, y el diablo y los demonios no te quieren ver en una cisterna. Ellos te quieren ver acabado. Ellos te quieren ver destruido. Pero diga con gloria a Dios que hay Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza. ¿Dónde están los que alaban a Dios? ¿Dónde están los que le dan gloria a Dios? Habían Judá que representan la alabanza, que representan la adoración a Dios, que estaban diciendo no vamos a permitir que maten el propósito. Por eso Judá le dice, no, vamos a venderlo como esclavo. Usted dirá, pero eso es cruel. Es que habían más en contra. Judá temía por su vida. Judá temía que si lo defendía públicamente también lo quisieran matar a él. Por eso él dijo, vamos mejor a venderlo como esclavo y que no caiga esa sangre sobre nosotros. O sea, Judá prefería verlo con vida en otro lugar, que sus hermanos lo mataran. Dios mío, sus hermanos lo querían matar, amado. Míralo en el pozo, escuchando a sus hermanos burlarse de él, escuchando a sus hermanos conspirando para ver cómo lo mataban. Eso es algo doliente, es algo que se sufre, es algo que padece, mi amado, porque son gente que lo vieron de chiquito nacer, criarse y desarrollarse, y aún así por la envidia y el celo no podían tener comunión con él, mi amado, y lo único que querían era matarlo. Dios mío, quieren matar el propósito. Toca al que está a tu lado y dile, quieren matar el propósito. Dile, quieren matar el propósito. Mas no van a poder. Dígale, no van a poder. Yo vengo con palabra de Dios, amado. Tengo que desarrollarle todo esto para que usted entienda todo lo que tuvo que perdonar este muchacho. No fue cualquier cosa. Tenía 17 años, vio la traición, vio la conspiración, vio el deseo de querer matarlo, pero aún así me llama la atención, y es que él no permitió que su corazón se llenara de amargura. No permitió que su corazón se llenara de rencor. No permitió que su corazón se llenara de venganza. Oiga esto, la Biblia resalta, y yo quiero que usted pueda ver por qué José no se llenó de resentimiento, o no se llenó de rencor,
o no se llenó de querer vengarse. ¿Sabe por qué yo lo sé? Mientras estudia la vida de José, se va a dar de cuenta que la Biblia resalta algo en la vida de José en cada temporada y lugar que Dios lo puso. Es que dice que Dios estaba con él. Dios mío, y todo lo que tocaba prosperaba, y todo lo que hacía prosperaba, porque Dios estaba con él. Por más que te quieran matar, por más que quieran levantarse en tu contra, quiero decirle algo: hay algo que no pueden matar ni quitar, es la gracia, es el favor, es el respaldo, es el respaldo del Todopoderoso a su nombre. Y le no van a poder matar el propósito. Es la gracia, es el favor. Estos no son mis méritos, son los méritos de Cristo. Dios mío, cuando la gente puede entender que no se trata de uno, sino que somos instrumentos de Dios. Esto está en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. José entendía que la situación que estaba viviendo, a pesar de que era una situación dura y dolorosa, José entendía que había un llamado. Los sueños eran una manera de Dios revelarle el propósito que tenía con él. José cargaba con una promesa. Si usted nota algo muy interesante, es que sus hermanos reaccionaron de una manera y su padre de otra. Quiero decirte que el espiritual no reacciona como el carnal. Aquí estamos viendo dos tipos de actitudes. Cuando habla de los hermanos y cuando habla del padre, que el padre meditaba en esto. Los espirituales, cuando reciben una palabra, cuando reciben una profecía, cuando reciben una experiencia, algo que ellos van a hacer porque tienen madurez espiritual es meditar en la situación. Como el apóstol Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Examínalo todo. Examínalo. Los espirituales no van a actuar según la carne, sino que van a actuar de acuerdo al espíritu. Y una de las cosas que hacen los espirituales es meditar, examinar. Y su padre meditaba en esto, mas sus hermanos, la intención era lo que luego llevaron a acción, deseando matar a su hermano. Wow, Dios mío, Padre amado. Usted ve lo fuerte que es esto, mi amado. Por eso cuando nosotros, mi amado, estamos hablando de este tema, tienes que perdonar. Yo quiero que usted mire algo, porque el versículo dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Usted ve que José vivía sabiendo que sus hermanos habían pensado que mal contra él. Pero él no permitió esa parte de ese versículo que estamos desglosando hoy para que podamos aprender, amado, que como él resalta en el capítulo 50, vosotros pensasteis mal contra mí. Él sabía la intención de ellos, pero lo que me llama la atención fue que él no permitió que esa situación se profundizara en su corazón para crear el resentimiento, una raíz de amargura y ahí ser contaminado y contaminar a otros con lo que no decidía perdonar. Sino que él lo trae al recuerdo para que puedan entender que él sabía el mal que trataron de hacer contra él. Mas él no permitió que ese mal lo dominara. ¿Por qué razón no permitió? Porque cuando la Biblia enseña esta parte que resalta en la vida de él, cuando estaba en la casa de Potifar, cuando estaba en la cárcel, resalta unas verdades muy poderosas, y es que Dios estaba con él. Dios, amado, cuando vamos a Hebreo, como hablamos ahorita, ese capítulo 12, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Entiéndase esto. Mire cómo la Biblia hace dos comparaciones. Dice que alguno deje de alcanzar ¿qué? La gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? El favor de Dios. O sea, José, para poder ver lo que estaba viendo en cada lugar que él estaba, él no permitió que la amargura lo dominara. Porque si la amargura de este pensamiento de que él está revelando, vosotros pensaste mal contra mí. Si él
ese pensamiento lo dejaba llegar al corazón, se llenaba de amargura. Era un resentimiento, lo hemos explicado otras veces, que el resentimiento es volver a sentir la ofensa como si fuera hoy. Me hicieron algo hoy, mañana vuelvo y pienso en eso y lo siento de nuevo. Y pasa un mañana y sigo sintiéndolo porque he caído en el resentimiento. Entonces eso sigue escalando el tiempo. Y han pasado los meses, y han pasado los años, y todavía yo sigo sintiendo la situación como si hubiera sido en el presente, porque he permitido que el resentimiento gobierne mi vida. Y ahora ya yo no estoy andando sano, ahora yo estoy andando amargado. ¡Wow! Señor de gloria. Por eso Dios me trae bajo este tema: tienes que perdonar. Porque si algo va a arrancar en la raíz de amargura es el perdón. Si algo va a sanar el corazón que ha sido dañado, va a ser el decidir perdonar, mi amado. Por eso cuando volvemos aquí y vemos a José, que José reconoció que hubo maldad, no minimizó la traición, él reconoció que hubo maldad. Hay personas que han sido heridas. ¿Heridas por qué? Por familiares, por amigos, por cónyuges, personas en quien confiaban, lo han herido, mi amado. Esto no se pasa por alto. Lo mismo que le pasó a José sigue pasando hoy. Hay gente que sigue siendo traicionada, hay gente que sigue siendo herida, hay gente que sigue siendo golpeada, hay gente que sigue siendo ultrajada, como dijo el Señor. Orá por los que los ultrajan y los calumnian, oren por ellos, no permitan que su actitud mala de esa gente le dañe el corazón, sino oren por ellos, porque cuando yo decido orar, mi corazón sana del rencor, porque no me quiero vengar yo mismo. El problema es cuando yo quiero pelear en la carne, y en la carne no se puede vencer. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 10, cuando estaba hablando en esos versículos que estuvimos dando un estudio aquí, derribando argumentos, ¿se acuerda de eso? Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, el armamento que Dios nos ha dado no es carnal, sino poderoso en Dios, poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza. ¿Qué fortaleza? Ese sentimiento. ¿Qué sentimiento de lo que hicieron? ¿Usted cree que a José le pasó cualquier cosita? Yo quiero que usted mire y se compare. En esta parte hablamos de la comparación, y la hablamos con una comparación que es buena. Esta comparación es buena porque me está ayudando a mí a arreglar lo que pueda estar mal en mi vida. O sea, yo no me estoy comparando para medir cuán espiritual soy. Un ejemplo con mi propia esposa, yo le diga, y vengo una comparación para medirme con ella de quién es más espiritual. No, es la comparación cuando yo empiezo a mirar cómo este hombre pasó lo que pasó, y yo lo comparo con mi vida, con lo que me haya pasado o me hayan hecho, y digo, si él no permitió que le dañó su corazón, o que el odio, o la amargura, o el rencor, o la venganza lo dominara, tampoco yo lo voy a permitir. ¿Qué era lo que él hacía? Tenía comunión con Dios. Cuando uno tiene comunión con el Padre, sabe perdonar. Por más que te hagan cosas, mi amado. Mira, amado, yo me acuerdo, a mí atentaron contra mi vida. Esta marca que ustedes ven en mi cabeza bien grande ahí no es una calva, amado. Eso es una cicatriz muy grande. A mí me tuvieron que coser rápido. Cuando a mí me dejaron como muerto en un hospital, en un monte, y luego un amigo mío llega y me monta en el carro y me lleva al hospital. Va hablando con el 911 y el 911 le dice que no se duerme, y me daba en el pecho. Yo me acuerdo de eso. Levántate, ¡bu! Y yo botando río de sangre por aquí. Y el muchacho le dijo, ponle algo en la cabeza y tápale esa herida, porque era muy fuerte la herida que tenía. Esa era la más sangre que botaba, la de la cabeza. Y cuando yo llegué al San Jose, allí en Redding, me acuerdo que cuando me meten, lo primero que me hacen es que me limpian la herida y me cosen rápido, porque era una herida que salía chorro de sangre. Ahora bien, la persona que me hizo eso, yo la odié, amado. Yo no tenía a Cristo. Ustedes conocen mi testimonio. Yo no era una persona buena, yo era malo, malo, malo. Ahí está mi mamá y sabe todo lo que tuvo que pasar conmigo. Tantas veces que fue a la cárcel, tantas situaciones que vivimos y pasamos. Pero quiero enfocarme, amado, en lo que es el rencor. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es vivir con rencor. Sé lo que es vivir lleno de amargura. Sé lo que es vivir con deseos de vengarse de lo que te hicieron.
Esta persona, mientras yo estoy en ese proceso, amado, lo único que yo pensaba era cuando saliera de ahí lo que él iba a hacer. Eso era lo único que pensaba. Y esto es una de las cosas que el enemigo pone a la gente. Esto es un alma que le ha resultado por mucho tiempo. ¿Y cuál es? Cuando la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. O sea, él me hizo eso, yo se lo voy a hacer. Pero ese texto no se puede descontextualizar. Porque Cristo le enseñó a los fariseos sobre ese versículo. Y le enseñó sobre el perdonar. O sea, ya nosotros no podemos ser iguales. Ese rencor y esa amargura se traspasó a mi esposa. Por eso el versículo de lo que es Hebreos capítulo 12 no se equivoca cuando dice que por ella muchos son contaminados. Pues mi esposa tenía que vivirme a mí, verme hablar de esa persona. Cuando ese tipo, y era una cosa que uno no podía estar tranquilo, amado. Eso era algo real. Era un odio, era una sed de venganza. Pero diga conmigo hasta que llegó Jesús. Diga conmigo hasta que llegó Jesús. Cuando llega Jesús te enseña a perdonar. Si yo tuve que perdonar el que atentó contra mi vida, mi amado, que me dejó en un muerto tirado y pensó que había acabado con mi vida. Imagínese esto, amado, si yo tuve que hacer eso por lo que había sufrido cuando me dejaron como muerto. Dios me dijo, perdónalo. Pero ¿cómo yo voy a perdonar si necesito sanidad? ¿Entiende esta parte? En un momento pasado yo no podía perdonar porque estaba herido, necesitaba sanidad. Pero cuando Jesús te sana, tú puedes sanar a otro. Desde la herida yo no podía hablar con ese muchacho. Desde la herida yo no podía tratar con ese muchacho. Pero cuando llegó Jesús, rompió las cadenas, sanó mi corazón. Cuando llegó Jesús, me hizo libre y me enseñó a perdonar. Pude perdonar a este muchacho. Me acuerdo en una ocasión que el pastor hablaba del perdón. Yo estaba recién convertido. Tenía algunos meses de convertido. Y el pastor estaba hablando del perdón. Y el Espíritu de Dios me confrontó en la iglesia. Y me acuerdo que mientras hablaba del perdón, el Señor me invitaba a ir donde mi padre. Yo crecí con un odio hacia mi padre. Yo a mi padre lo odiaba y estaba lleno de rencor por todo lo que sabía y me habían dicho de él. Yo veía a mis amigos que jugaban con sus padres. Mi padre me había abandonado y yo crecí con un odio y con un rencor hacia él. Pero cuando estoy en Cristo, diga conmigo, nueva criatura eres. Ya no eres el mismo, Dios te cambia. Y eso se demuestra por medio de hechos y acciones. Me dijo el Espíritu de Dios, tienes que perdonar a tu padre. Yo le digo a mi esposa, tengo que ir a la cárcel. Viajamos 9 horas de Enamor a New York. Allí estuvimos 3 días visitándolo un weekend, mi amado. Y le pedí perdón. Y sabe que él se volvió como loco. Decía, ¿por qué tú me pides perdón? Si soy yo el que te tengo que pedir perdón a ti. Ese día me lo gané para Cristo en esa prisión. ¿Por qué sucede eso? Porque aprendimos lo que es perdonar. Yo no puedo vivir, amado, lleno de esas, amén, lo que es resentimiento, porque no voy a estar bien, voy a estar dañado, voy a contaminar a otros. Pudo conocer a sus nietos, le llevé a los nietos, pudo conocer la familia, hoy tiene una buena relación conmigo, hoy me llama casi todos los días desde la cárcel. ¿Cómo sucedió eso? Porque aprendí a perdonar. En otro tiempo me llamaba y yo le enganchaba y me iba por otro lado. No quería saber de él. Pero diga conmigo, cuando llega Jesús cambia las cosas. Dice la Biblia que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy tengo una buena relación con Él. Tengo una buena relación con el que atentó contra mi vida. La familia con ellos. ¿Por qué puede suceder eso? Porque hay un cambio cuando a Cristo conocí. ¿Cuánto puede darle gloria a Dios? Uno no puede permitir que la herida, mi amado, gobierne su vida. Porque si uno permite que la herida gobierne a su vida, uno va a estar dañado. Uno no va a estar sanado. Uno va a estar herido. Pero aquí está el que sana. Se llama Jesús. ¿Cuánto le dan gloria? Se llama Jesucristo y está
está vivo. Efesios capítulo 4, verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Vemos a Pablo hablando a la iglesia sobre el perdón. Vemos a Pablo enseñándole a la iglesia que si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, perdonaos unos a otros. Porque si yo no perdono, amado, me voy a volver con enemistad con esa persona. Y eso Dios no lo quiere, amado. Dios quiere que haya coinonía. Dios quiere que haya armonía. Dios quiere que haya paz. Uno de los requisitos que habla en Hebreos capítulo 12 dice: seguir la paz con todos. ¿Ve que no hace excepciones? Dice con todos. Y luego dice: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora otro verso dice: mientras dependa de vosotros. Porque eso era algo, amado, que yo traté cuando me convierto, de estar en paz con tanta gente que está viva, que fueron heridos por la manera que yo vivía. Y el Señor me inquietaba llamarlo, a escribirle, a buscarlos para pedirle perdón. Y algunos de ellos no quisieron perdonarme. Y Dios me dijo a mí: mientras dependa de ti, tú buscaste la paz, ellos no la quisieron, sigue orando por ellos. Así me dijo el Señor. O sea que hay ocasiones que usted buscará la paz con una persona, mas esa persona no la querrá, pero yo no puedo obligarlo a esa persona a que actúe según yo quiero. ¿Qué me toca a mí? Orar. Diga que está a su lado: sigue orando. Sigo orando, porque la oración cubre mi corazón, es un escudo, es un fuego alrededor de mí que me libra de que se dañe mi corazón, de que se llene de resentimiento, de que se llene de amargura, porque esa oración me cubre a mí, cubre a la persona. Señor, ten misericordia de ella, ten misericordia de él, ten misericordia, Padre, tú eres poderoso, Padre, no permita. Y uno empieza a interceder y su corazón empieza a sanar. ¿Por qué empieza a sanar y a ser cubierto? Porque no permite que el comentario, la herida o la acción continúe afectando la vida de uno, porque uno decide perdonar. Por eso cuando nosotros miramos un ejemplo muy extraordinario, y es de José, como hemos estado hablando, después de ser traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, amado, y sufrir años de injusticia, pudo decir ese verso 20 que hemos leído: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José entendió que aunque las personas actuaron con maldad, Dios tenía un propósito mayor. Esa comprensión le permitió perdonar. Tienes que perdonar significa saltar el deseo de venganza. No permitir que la ofensa controle tu corazón. Confiar en que Dios es el juez justo. Abrir la puerta para que Dios sane tu interior. Seguir adelante sin quedar atado al pasado. Oiga esto: el perdón no cambia el pasado. Oiga bien esto: no va a cambiar el pasado, lo que pasó ya pasó. Pero ¿sabe lo que hace el perdón? Tu futuro. Por eso cuando nosotros miramos la vida de José, me llama la atención dos hijos que le nacieron. Y estos dos hijos tienen una representación muy profética y poderosa en la vida de él. Porque uno se llamaba Manasés. Manasés fue el primogénito. Y Manasés significa Dios me hizo olvidar. Oiga bien esto: a José le nace un hijo y él le pone Manasés. Y ese nombre Manasés significa Dios me hizo olvidar. Quiere decir que él tuvo que perdonar. En la tierra de su aflicción, oiga, Dios le enseñó a él a olvidar. Cuando hablamos de olvidar, hemos dicho que lo que se está refiriendo es aquí que él decidió perdonar. Él decidió perdonar todo el mal, todo lo que había vivido, todo lo que había pasado, todo lo que había sucedido. Él decidió perdonar. Él decidió perdonar, y por eso le puso a su primogénito Manasés: Dios me hizo olvidar. Usted sabe por qué hay gente que no crece: porque no quiere perdonar. Quieren tener Efraín, que Efraín representa y simboliza proféticamente en nuestra vida lo que es la prosperidad espiritual.
Cuando uno fructifica, Efraín significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Cómo uno puede fructificar en la tierra de su aflicción? No puede brincar las etapas que esos hijos nacieron. El primero fue Manasés. Y es Dios me hizo olvidar. O sea, Dios me enseñó a perdonar. Dios me enseñó a perdonar. Y hoy Dios nos está diciendo, tienes que perdonar. Si tú quieres ver tu Efraín, tienes que aprender a perdonar. Para ver el Efraín, el fructificar, el prosperar, el avanzar, el tener éxito, el ver crecimiento y desarrollo. Amén, estructura y formación en Dios. Hay que aprender a perdonar. Dile que está a tu lado, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Se está deteniendo la bendición. No estoy viendo que estoy prosperando. No estoy viendo que estoy creciendo. Es que no sabes todavía lo que es perdonar. Pero Dios te está enseñando a través de la vida de un hombre que tuvo que aprender lo que es olvidar, o sea, perdonar, para luego fructificar en la tierra de su aflicción. Muchos quieren, amado, a Efraín, pero no quieren al Manasés. Que el Manasés es el resultado luego del Efraín. Cuando yo decido perdonar, veo el Efraín. Fructifico, dile que está a tu lado, fructifica. La herida fue real, pero José aprendió que la maldad de los hombres nunca fue más grande que el propósito de Dios. Eso fue lo que aprendió José. Cuando miramos solamente la ofensa, nos llenamos de dolor. Y eso es lo que hemos estado hablando del resentimiento. Cuando yo solo pienso en lo que me hicieron y lo que pasó, voy a estar triste, voy a estar llorando, voy a estar resintiendo lo que me hicieron. Pero cuando yo decido dejarlo en las manos de Dios, Señor, perdono, Señor, sana mi corazón, Señor, quita toda herida, toda raíz que haya, arráncala, llévatela, Dios, yo perdono lo que me hicieron. Empiezo a experimentar un sentimiento diferente al que estaba sintiendo cuando pensaba en el dolor, porque ahora yo no pienso en lo que me hicieron, ahora yo pienso el por qué Dios lo permitió. Porque cuando mira la vida de José, todas estas cosas formaron su vida. Dios le dijo a él que él iba a estar en una posición, pero lo que él no sabía, cómo llegaría a la posición. Dios, le hemos dicho en muchas ocasiones, que no posiciona a la gente así por así. Dile que está a tu lado, Dios te prepara, Dios te adiestra, Dios te capacita, Dios te entrena. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para batalla y mis dedos para la guerra. O sea, Dios te forma. Por eso José tuvo que vivir la traición. Por eso José tuvo que vivir, amén, el despegarse de su familia. Por eso José tuvo que vivir el ser vendido como esclavo. Por eso José tuvo que vivir la calumnia en la casa de Potifar. Cuando aquella mujer falsamente lo acusó, le levantó falso testimonio. Pero él decidió perdonar. Dile que está a tu lado, tienes que perdonar. Es duro la calumnia, es dura. El falso testimonio es duro, mi amado, cuando te están criticando, cuando están hablando lo que no es, ¿verdad que es duro? Pero Dios te dice, tienes que perdonar. Dile que está a tu lado, tienes que perdonar. Dios te dice, tienes que perdonar. Porque si solo piensas en lo que dijeron, te llenas de amargura, te llenas de odio, te llenas de venganza. Pero cuando yo digo, yo lo perdono, dile que está a tu lado, tienes que perdonar. Siento el respaldo de Dios y de su Espíritu Santo para hablar la palabra. Si Cristo viene y no perdona, te quedas. Samaleva Soa. Samai. Tienes que perdonar, te dice el Espíritu Santo. Tienes que perdonar. Dile que está a tu lado, tienes que perdonar. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, cuando nosotros miramos este versículo, es que todo lo que nosotros estamos viviendo y pasando nos va a ayudar a un bien. Dios le dijo lo que iba a hacer con él, pero no el proceso que tendría que pasar para llegar a la posición. Porque cuando vemos a José, que Dios lo posiciona, ya no era un muchacho de 17 años. Ahora era un muchacho, mi amado, que tenía ya 30 años en ese momento. Porque habían pasado 30 años, 13 años en todo ese proceso.
O sea, 17 más 13, ¿cuánto es? 30, ¿verdad que sí? Los que saben multiplicar, 17 más 13, ¿cuánto es? 30. O sea, él estuvo 13 años en el proceso para llegar a la posición. Llegó a la posición viviendo proceso tras proceso, pero Dios estaba con él, porque él no permitió, amén, que esa situación le dañara el corazón, ni lo llenara de amargura, porque ¿sabes qué hace la amargura, mi amado? Te encarcela. José estuvo en una prisión física, pero nunca permitió que la amargura construyera una prisión en su corazón. Y cuando uno está en prisión, amado, yo viví esa etapa en la prisión. En la prisión lo que hace uno es pensar. Piensa cuando cierran a las 9 la celda. Uno lo que hace ahí es pensar. Yo le di gracias a Dios por mi abuela que me regaló esa Biblia. Esa Biblia yo la leí en la cárcel, amado. Mi abuela no me llevó nada malo. ¿Sabe lo que me llevó? Una Biblia. Y esa Biblia yo todavía la tengo. Se la di a mi hijo se la dio al otro y el otro se la dio a Ruiz. Ya la tenemos para Josías, ya mismo, porque es chiquita la Biblia. Ya mismo usted va a ver a Josías. Esa Biblia ha pasado varias personas. Por eso, si usted tiene un hijo en la cárcel, llévele una Biblia. Lo va a leer. Yo leí esa Biblia, amado, todas las noches. Leí esa Biblia. Y la cogía y la abría allí en la cama cuando todo el mundo estaba encerrado. Y leía la Biblia. Cuando me cansaba de leer, me quedaba dormido. Y le di gracias a Dios porque eso me ayudó mucho, amado. La palabra del Todopoderoso. Pero eso es lo que hace la palabra. Cuando nosotros no permitimos que la amargura construya una prisión en nuestro corazón. Muchas personas salen de una prueba, pero la prueba nunca sale de ella. Porque la falta de perdón, una de las cosas que hace es que le roba la paz. Consume los pensamientos. En ese momento de esa falta de perdón ya yo no siento paz. Y mis pensamientos están siendo consumidos contra esa persona que me ofendió. O sea, yo no puedo tener paz. Estoy siendo consumido. Contamino relaciones. Porque gente que a lo mejor se llevaba bien con esa persona, ahora uno va malintencionado. Porque es lo que hace la amargura y el rencor, el odio y la sed de venganza. Ahora va a hablar con esa persona de una manera negativa de la persona que ofendió a esa persona. Y eso es lo que el escritor de Hebreos dijo en ese capítulo 12, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, los estorbe y por ello muchos sean contaminados. ¿Por qué? Por la amargura. Míralo aquí, Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella sean muchos contaminados. El perdón libera más al que perdona que al ofensor. Porque ya yo no siento nada hacia esa persona. Eso lo hace Dios, amado. Tú abrazar a una persona que intentó matarte, eso solo lo hace Dios. Encontrarte con una persona que tenía guerra bien tremendo en la cárcel y tú encontrártelo evangelizando y cuando tú lo veas le dé un abrazo y le diga Dios te bendiga, el hombre se vuelve loco y dice ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué fue lo que le sucedió? Pero que el Espíritu Santo te use para revelar una vida que tú no conocías de él y le diga así te dice el Señor, ¿te acuerdas cuando predicaba? Yo no sabía que ese muchacho predicaba. ¿Te acuerdas cuando adoraba? ¿Te acuerdas cuando me servía? El muchacho empezó a llorar. Ya entendía que no era algo normal, que era una transformación que había hecho el Todopoderoso, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, lo viejo, el rencor, el odio, la sed de venganza, la violencia, todo eso ya pasó. Ahora somos nuevos en Cristo. Diga conmigo, nuevo en Cristo. Antes de fructificar, Dios quiere sanar tu corazón. Génesis, capítulo 41. Esto es para los que toman nota. Verso 51 al 52. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar. Óigalo bien, Dios me hizo olvidar. Otra palabra, Dios me enseñó a perdonar. Tienes que perdonar. Dile que está a tu lado, tienes que perdonar.
y toda la casa de mi padre. Mire lo que le hizo Dios olvidar. Y llamó el nombre de su segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José tuvo dos hijos cuyos nombres revelan una profunda obra en su vida. Dios me hizo olvidar, lo estuvimos explicando, amado. José no olvidó los acontecimientos, pero sí fue sanado del dolor que estos produjeron. ¿Usted cree que a él no le dolió eso? Dile que está a tu lado, ¿duele? Dile, duele. Tóquese a ver si no, pellizquese así con cuidado, no tan duro, para que se sienta. ¿Verdad que siente un dolorcito? ¿Se siente? Dile que está a tu lado, se siente. Pero cuando yo decido perdonar, ya no lo siento de la misma manera. Yo tengo esa cicatriz ahí que solamente es un recuerdo. Tengo otra cicatriz acá, tengo dos acá. Como muerto, ahí tirado. Pero diga conmigo: Dios me hizo. Dios me enseñó a... Y por eso ya yo no siento como sentía antes. Porque Dios me enseñó a perdonar. Y como Dios me enseñó a perdonar, ya yo veo las cosas de una perspectiva diferente. Yo y mi esposa tenemos una buena relación porque aprendimos. Dile que está a tu lado: tienes que... Dígaselo, tienes que perdonar. Diga, tienes que perdonar. Me acuerdo, dos ancianos le estaban celebrando los 50 años de aniversario. Llaman al hombre queriendo saber cuál es el secreto. Y el hombre, cuando le están haciendo la entrevista, a esta persona le dice: ¿cuál es el secreto para que ustedes pudieran durar todos estos años? Le están celebrando las bodas de oro. Son 50 años. ¿Cómo lo pudieron lograr? Y él le dice: no te canses de pelear. ¿No le entendieron, amado? Dios bendiga a esa hermanita. Dios bendiga a este hermanito. No te canses. ¿De qué? Pero cuando estamos hablando de pelear, amado, estamos hablando de una pelea física. Sino de pelear porque el matrimonio se mantenga unido. Se mantenga junto. ¿Y cómo se logra eso? Por medio de Dios. Porque cordón de tres es difícil de romper. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Para que mi matrimonio durara, todo lo que ha durado, ha tenido que estar Dios en él. Porque si Dios está por vosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Dile que está a tu lado: no te rinda, no te rinda, no te rinda, aprende a perdonar, no te rinda, deja el orgullo, de las altivez, aprende a perdonar, dile: aprende a perdonar, aprende a perdonar. Jesucristo en la cruz, que dijo: Padre, perdónalos. Eso es. ¿Por qué Jesucristo hizo esa expresión? Porque el mayor ejemplo del creyente es Jesús. Pablo dijo: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. O sea, como mismo ustedes han visto el modelo que yo he seguido de Jesús con mi vida, síganlo también. Pero sigan a Cristo, como así yo lo he imitado. He aprendido a perdonar, he aprendido a amar. He aprendido a vivir con paciencia, con paz, como la Biblia describe el fruto del Espíritu. Todo eso se puede, el que está a tu lado se puede. Lo que pasa es que tenemos que seguir el modelo bíblico. Pedro, ¿qué fue lo que le sucedió a Pedro? Dice la Biblia que Cristo tenía un círculo íntimo que siempre se lo llevaba al monte a orar. Estaba Pedro, Juan y Jacobo. Estos eran los íntimos de Jesús. Y estaban orando en un lado aparte junto a todos los discípulos. En ese momento estaban todos. Todos los discípulos estaban ahí. Excepto Judas, porque Judas iba a hacer una misión de entregar al maestro. Entonces Cristo le dijo: velad conmigo una hora. Diga conmigo: oración. La oración no se puede negociar. Si yo negocio mi tiempo de oración, no voy a poder andar en el Espíritu. Por eso, si algo uno puede ver de una persona de oración, es que va a saber andar en el Espíritu. El que ora verdaderamente lo va a demostrar con una vida andando en el Espíritu. Le dice Cristo Jesús: no habéis podido velar ni tan siquiera una hora. El Espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil.
O sea, la carne los dominó más y ellos durmieron. Y en el momento de la prueba, que la prueba no se detuvo porque ellos no oraran o oraran, la prueba vino como quiera. Ahí hay una revelación, la prueba no se va a detener. Dile que está a tu lado, la prueba no se va a detener. La prueba va a ser la exhibición de si andas en el espíritu o andas en la carne. Para que uno se autoevalúe y entienda lo peligroso de andar a lo loco. Dile que está a tu lado, no se puede andar a lo loco. Hay que andar en el espíritu. Dile, hay que andar en el espíritu. Entonces Pedro, pensando que podía dominar lo que sucedería, cuando vio la situación de que venían a arrestar al maestro, como no estaba en el espíritu, ¿qué reaccionó? El rencor, la venganza. ¿Qué hizo? Sacó una espada y le picó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. ¿Por qué sucedió eso? Porque no oró en el tiempo de orar. Ahora bien, amados, siempre que usamos este ejemplo, estamos terminando ya, no lo dejamos ahí porque ahí donde la gente se limita a lo que es coger la Biblia y quitarle el sentido. No, Pedro picó una oveja y andaba con Jesús. Yo no soy mayor que Pedro, yo también la puedo picar. No. Pedro después de eso tuvo una experiencia de restauración. Jesucristo lo perdonó. Jesucristo lo restauró. Jesucristo lo levantó. Pero para eso Pedro tuvo que aprender a perdonar. Pedro tuvo que aprender a soltar, porque dice que él lloró con amargura, le dolió lo que había hecho. Pedro se arrepintió y desde ese momento, cuando Cristo lo restaura, usted no ve a Pedro más nada picando orejas, ve un hombre lleno del Espíritu constantemente, ve un hombre haciendo la voluntad de Dios constantemente, porque aprendió la lección. Diga conmigo, aprender la lección. Cuando nosotros aprendemos la lección, actuamos diferente. Pero si pasa como el pueblo de Israel, que daba vuelta en las mismas situaciones, las mismas pruebas y las mismas cosas, y el pueblo de Israel seguía dando vuelta 40 años, no fueron transformados, continuaban con las mismas cosas, la murmuración, la queja, no había crecimiento, no había, amén, desarrollo, viendo la gloria de Dios, viendo agua brotar de la peña, viendo maná caer del cielo, viendo el mar abrirse, amén, viendo la gloria de Dios, la nube que los perseguía de día, amén, y la columna de fuego de noche. Vieron la gloria de Dios, escucharon la voz de trompeta que dijeron: Moisés, que no nos hable más nada, que nos hable a través de ti, porque morimos. De tan fuerte que era la voz de Dios. Aún así no entró ninguno, exceptuando a Caleb, a Josué y a José. Entró José en un féretro, amado. Eso él lo profetizó. Él habló por fe, y el Hebreos capítulo 11 nos enseña cómo José pudo introducirse por la fe. José dio lo que fue dirección de acuerdo a lo que iban a hacer con su cuerpo, con sus huesos. Pero ¿quiénes entraron? Los hijos. ¿Por qué entraron los hijos? Porque Dios es claro, amado. Y hay que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban su nombre? Terminamos con esto, amado. Muchos quieren la bendición de Efraín, pero no quieren pasar el proceso de Manasés. ¿Cuál es el proceso de Manasés, pastor? Perdona. Es que está a tu lado, perdona. ¿Quieres prosperar? Sin perdonar. ¿Quieren avanzar? Sin soltar la ofensa. ¿Quieren fruto? Sin sanidad. Pero Dios le enseña a José que el corazón debe ser sanado antes de ser fructificado. No puedes llegar a Efraín mientras siga aferrado a la herida que Dios quiere sanar en Manasés. Dile que está a tu lado de nuevo, tiene que perdonar. Dios lo encaminó a bien. Esta frase también aparece en este capítulo 50, verso 20. Dice: lo que José sufrió se convirtió en una plataforma para salvar vida. Lo que José sufrió se convirtió en una plataforma para salvar vida. Dios no desperdicia los procesos, amado. Todo lo que nosotros vivimos, como leímos en ese capítulo 8 de Romanos, todo obra para bien. Cuando nosotros estamos conforme a la voluntad del Señor, todas las cosas que viviremos obrarán para nuestro bien, porque son escuelas. ¿Cuántos fueron a la escuela aquí? ¿Verdad que en la escuela le daban exámenes? ¿Verdad que sí, amado? ¿Y qué hacía mientras cogía el examen el maestro? Sentado en la silla, viendo y observando nada más. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros estamos en la escuela,
Dios permite las pruebas, las situaciones, para que nosotros crezcamos en relación con Él, crezcamos en sabiduría, crezcamos, amén, en conocimiento, porque cada uno de los procesos son lo que trae a mi vida experiencia. Diga conmigo experiencia. Fue lo que José tuvo, experiencia. En medio de esos procesos José fue formado y tuvo experiencia. Muchas veces el lugar donde más sufriste será el lugar donde más podrás ministrar. ¿Usted sabe cuánta gente Dios me ha permitido ministrarle sobre el perdón? Sobre el rencor, sobre el odio, sobre la amargura. Porque nosotros estuvimos ahí, sabemos lo que es eso. Sabemos lo contaminante, lo doloroso, lo sufriente que es, amado. Usted no poder dormir, pensar en cómo le hace esa persona que le hizo mal. Eso es algo fuerte. Pero cuando uno decide perdonar, uno decide soltar, y ahí ha sido sanado y ahora puede sanar a otros. ¿Cómo pueden ser sanados? Por medio del ejemplo de cómo Dios obró en mi vida, también obrará en la vida de ellos. Muchas veces el lugar donde más sufriste será el lugar donde más podrás ministrar. La persona que fue restaurada puede restaurar. La persona que fue consolada puede consolar. La persona que fue perdonada puede perdonar. Tu testimonio tiene poder cuando tu corazón está libre de resentimiento. Qué poderosa palabra, amado. Tiene poder cuando está libre de ese resentimiento. Romanos capítulo 12, verso 19 dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. José tenía el poder para castigar a sus hermanos. Ya José no era un niño. Ese versículo que hemos leído, ya José era un hombre. En ese momento se cree ya tenía 30 años. Cuando sus hermanos lo visitan ya había pasado 7 años de la prosperidad. O sea, venían los 7 años de lo que era la hambruna. Ya habían pasado 7 años. Tendría él 37 años cuando su hermano aparece. 30 es cuando Dios lo posiciona. Y 7 años de abundancia. Luego después viene el hambre y sus hermanos tienen que ir a Egipto a buscar comida. Ahora se lo encuentran a José, ya no tenía 17 años, tenía 37 años. Cuando estaba delante de sus hermanos no era cualquiera, era después de Faraón. O sea, lo que él dijera que se hiciera, se hacía. Si él decía píquenle la cabeza a todos estos aquí, tenía que hacerse. Ya no era un niño, era un hombre posicionado. Era un hombre que lo que Dios habló estaba ejerciéndolo, y ahora teniendo poder para poder vengarse decidió. Dios mío, decidió perdonar. Como pastor, los tenía delante de ellos. Podía matarlos, podía vengarse, pero comprendió lo que dice Romanos capítulo 12, verso 19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando intentamos cobrar cuentas que le pertenecen a Dios, terminamos cargando un peso que nunca fuimos diseñados a llevar. El perdón es una declaración de confianza, amado. Señor, yo dejo este asunto en tus manos. Tienes que perdonar porque el perdón refleja el carácter de Cristo. Lucas capítulo 23, verso 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. José fue esa sombra de Cristo. ¿Cuántos saben que José también es tipología? No es que era. Es que su vida también, amén, arroja sobre nosotros lo que haría Jesús y lo que pasaría Jesús. Fue lo mismo que José en este momento, como dice aquí, es una sombra de Cristo. Ambos fueron rechazados por los suyos. Ambos fueron humillados. Ambos fueron exaltados por Dios. Ambos respondieron con perdón. Esa es la diferencia, mi amado. Que cuando vivimos todas estas cosas, ¿cómo voy a actuar? ¿Perdono o quiero vengarme? ¿O me lleno de odio? ¿O me lleno de resentimiento? Cuando perdonamos nos parecemos más a Jesús. Oiga eso, amado, y con esto concluimos. Ayúdame con el piano, Rú, ahí. Dios bendiga a Giancarlo, que se está desarrollando también ahí tocando. Cuando uno tiene intención de aprender algo, se pone la mano de Dios, Dios lo hace, amado. José pudo haber dicho: mis hermanos destruyeron mi vida, pero decidió decir: Dios lo encaminó a bien.
Cuando sus hermanos lo ven, que él se manifiesta y les dice quién era él. Usted sabe todos los pensamientos que vinieron sobre la mente de sus hermanos. Mas José le enseña que él los perdonó. José les está diciendo con este versículo: tranquilo, yo los perdoné. Y después el contexto bíblico de ese versículo que leímos, el 20, el 21 y los que siguen, ese es el contexto bíblico. Usted se va a dar de cuenta que perdona, su testimonio lo va a demostrar. Porque él, cuando le dice eso, ahora les empieza a sustentar. Ellos vivieron cerca de él. Él lo sustentó todo el tiempo mientras vivió. José demostró lo que es perdonar de verdad. Porque él podía vengarse, podía hacerlo, mi amado, pero decidió perdonar. ¿Cuántas veces Dios permite lo mismo? El domingo más arriba, no el que pasó, porque el que pasó estábamos allá. Amén, en Ohio. Pero el domingo de arriba hablamos, esquiva la lanza. David también decidió perdonar. ¿Usted sabe cuántas lanzas uno recibe? Y si uno permite que esas lanzas le den, lo hieren, y uno va a querer vengarse. Uno va a querer responder para atrás. Pero diga conmigo: yo decido perdonar. Diga: yo decido perdonar. Yo tengo que perdonar. Mateo capítulo 6 verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Esto tiene una revelación poderosa. Porque cuando yo no decido perdonar, Dios no me va a perdonar. ¿Por qué no me va a perdonar? Porque mi intención no está de acuerdo a su pensamiento. Por eso la parábola de aquel hombre que lloró, que gritó, que gimió, dice la Biblia y nos enseña que cuando está delante de aquel juez, el juez lo perdonó. ¿Verdad que sí, amado? Ese juez representa a Dios. Y el hombre representa a nosotros cuando humillamos, lloramos para que Dios nos perdone. Luego, después de eso, el hombre se encontró a un consiervo que le debía menos de lo que el juez le perdonó. Pero en el caso de él actuar con misericordia y perdonarlo también, le empezó a reclamar: págame lo que me debe. Tú me debes, págame lo que me debe. Págame lo que debe. Y él decía: no tengo cómo pagarte, no tengo chavo. Y el hombre seguía hostigándole, seguía ahí sin querer perdonarlo. Lo mandó a encarcelar. Aquel hombre no lo perdonó. Le fue dicho al juez que representa a Dios. Ese juez representa a Dios, mi amado. Le fue dicho lo que había sucedido y dijo: tráiganme a ese perverso. Mire cómo dice perverso. ¿Por qué? Porque no actuó con misericordia y no perdonó como fue perdonado. Así mismo nos enseña Dios. Dile que está a tu lado: tienes que perdonar, porque si no perdona, estás en peligro. Pero si perdona, eso es lo que quiere Dios. Esto puede darle gloria a Dios. José decidió perdonar. La diferencia entre una persona esclavizada por el pasado a una persona libre es el perdón. El perdón es el que libera, amado. Quizás alguien te hirió profundamente. Póngase de pie. Quizás alguien te hirió profundamente. Quizás la herida vino de alguien cercano. ¿Cómo duele? ¿Verdad que sí? Duele, amado. Quizás la herida vino de alguien muy cercano a usted. Quizás todavía sigue doliendo. Pero Dios te dice una cosa, porque lo que va a cambiar ese dolor es cuando yo decido perdonar. Ya yo no le doy la importancia a eso que antes le estaba dando. Hay cosas que si usted no las suelta y las deja en el Señor, le rompe la comunión con Dios. Todo el día pensando en eso. Ay, fulana, fulano, y esto y aquello. No, decido perdonar. Cuando yo decido perdonar, puedo andar en paz. Tienes que perdonar, porque lo que otros hicieron no puede detener el propósito que tengo para tu vida, te dice el Señor. Lo que otros hicieron no puede detener. Por eso usted ve que en la vida de José no se detuvo el propósito, porque José decidió perdonar. Si José no hubiera decidido perdonar, se hubiera detenido el propósito en su vida. Pero como él decidió perdonar, vio el resultado de la obediencia a Dios, de cómo prosperó, de cómo fructificó, de cómo Dios lo posicionó, de cómo Dios cumplió lo que dijo. Ay, porque cuando perdona no estás diciendo que la ofensa fue pequeña, estás declarando que Dios
es más grande que la ofensa. Alguien que necesita un Manasés hoy. Alguien que necesita que Dios sane una herida, una traición, un rechazo, una injusticia o una decepción. Hay alguien aquí hoy en medio de nosotros. Porque cuando Dios produce ese Manasés que habla del perdón, cuando yo decido perdonar, mi corazón también produce en mi vida un Efraín. Dios te hará olvidar el dolor y te hará fructificar en el mismo lugar donde lloraste. En el mismo lugar donde Él lloró. En el mismo lugar donde Él derramó lágrimas. En el mismo lugar donde lo calumniaron. En el mismo lugar que fue esclavo. En el mismo lugar que fue preso injustamente. En ese mismo lugar Dios lo levantó. Mi hermana Eva leía 1 Pedro capítulo 5 y dice: humillado, esa parte, bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. José fue humillado, él se humilló delante del Todopoderoso. Y en el tiempo de Dios, Dios lo exaltó. No hubo diablo, no hubo demonio, no hubo nadie que pudiera impedir la exaltación de Dios. Dios lo posicionó por encima de la calumnia. Dios lo posicionó por encima del falso testimonio. Dios lo posicionó por encima de la traición de los íntimos. Dios lo posicionó por encima. Porque cuando Dios da una palabra y yo me aferro a la palabra, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos pueden darle gloria? Si hubiera hoy alguien que necesita reconciliar su vida con el Señor, esta es la tarde, amado. Dios nos trajo este mensaje para impresionarle, amado. Dios trajo este mensaje para transformarme. Dios trajo este mensaje para cambiarme. Dios bendiga el varón que viene por ahí. Dios trajo este mensaje, mi amado, para producir en mi vida lo que estamos viendo, porque es lo que hace la palabra de Dios. Oh Señor de gloria, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Salevasai, tú estás aquí. ¿Cuántos puede darle gloria a Dios? ¿Cuántos puede darle gloria? ¿Cuántos puede darle honra? ¿Cuántos puede darle gloria? ¿Cuántos puede decir este hombre como está aquí, mi amado? Esto es lo que hace la palabra, es lo que hace la palabra. Es lo que hace la palabra. Yo cuando lo vi pude ver la herida, pude ver la situación, pude ver lo que estaba pasando y lo que dije fue: Señor, voy a orar. Señor, lo voy a invitar y voy a orar. Y hoy lo veo en este lugar y doy gloria a Dios. Veo la obra que Dios está haciendo en él. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Oh, Seneba Sábale. Espíritu de Dios. Todavía hay vidas que están allá que necesitan pasar por acá. Hoy es una tarde de reconciliación. Hoy es una tarde de reconciliación. Carla, ayúdame por aquí. Hay una tarde de reconciliación. Acérquese, acérquese al altar. Acérquese al altar, acérquese al altar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Mira este hombre, Señor, humillado delante de ti. Tu palabra es poderosa. Tu palabra es la que produce esto, oh Dios amado. Arrepentimiento, transformación, impacto. Es tu palabra como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo. Hasta lo profundo, hasta lo profundo, Dios. Es tu palabra. Yo te pido por él en esta hora, Dios. Espíritu de Dios, tú estás tratando con él. Toca, Padre, toca, 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 toca. Sale. Sanaya lavasai. Ay, Padre, tú estás sanando heridas porque ha decidido perdonar. Ha decidido dejarle en tus manos, Dios. Y él hoy ha decidido reconciliar su vida contigo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú mires, como dice tu palabra, con un corazón contrito y humillado. Tú no lo desprecias, Señor. Padre, fortalece sus manos. Padre, fortalece su vida. Padre, levántalo para tu gloria. Padre, obra en su vida para gloria a tu nombre, Jehová. En el nombre de Jesús. Se va toda opresión ahora. Se va toda opresión ahora.
Toda opresión ahora se va. Se va. Se va por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Ley, ahí está. Ley. Sí, ahora papá, ahora Dios Todopoderoso, llévate toda presión, Eloy esquiva la lanza, Eloy decide perdonar, saqué, en el nombre de Jesús, gracias Dios Todopoderoso, gracias mi Salvador. Gracias Jesús. Gracias Padre, gracias. Úsale, avanzole. Úsana y alábase. Hay un trato de Dios especial con la vida de este hombre. Pude ver un grito de desesperación, una lucha intensa. Sanai. El enemigo no te quiere ver de pie, mi amado. Te quiere ver destruido, acabado. Pero Dios hoy te ha revelado y te ha dicho el propósito que tiene contigo. Tú sabes cuánto Dios te ha cuidado, te ha preservado, te ha guardado. Tú eres un testimonio vivo del poder de Dios. No era para que estuvieras aquí en medio de nosotros, pero puedes decir gracias a Dios porque tu misericordia ha sido real sobre mi vida. Yo te alabo y te exalto y te doy gracias porque formidables son tus obras, oh Dios. Gracias, Señor, por la vida de este varón. Sigo obrando en él, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ponle la mano ahí. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque el desierto he cruzado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme. Díselo a Dios. Óyelo, él lo está cantando aquí en el altar de rodillas. Necesito refrescar ese seco corazón, sediento de ti. Tú quisieras reconciliarte hoy con el Señor. Qué lindo es el Señor. Este varón también está tocado por el Señor. Hay gente que se atreve a decir, las mujeres lloran fácil, pero yo veo hombres llorando aquí. Que los hombres no lloran, déjese ese machismo, que yo lloro todavía en la presencia de Dios. Yo me tiro y derramo mi alma y lloro, mi amado, y me baño, amén, en lágrimas, llorando delante del Todopoderoso. Eso se llama humillación, eso se llama humildad, eso se llama reconocer que yo necesito, gloria a Dios por estos hombres que se humillan, gloria a Dios por estos hombres que todavía lloran, gloria a Dios, así como David subió la cuesta de los olivos descalzo y llorando, así mismo, mi amado, nosotros también lloramos. Espíritu de Dios, Padre, en el nombre de Jesús, mira este varón que decide hoy reconciliar su vida contigo, Señor. Yo te pido que tú perfecciones la obra en él, Dios. Este matrimonio que tú has traído a este lugar, Padre, este hogar, esta familia, tú los has traído a este lugar para sanar, para tratar con ellos, Dios amado. Yo te pido que tú continúes obrando, Dios amado, en la vida de él. Yo te pido que tú continúes, Dios, perfeccionando tu obra, Padre, en la vida de él, en el nombre de Jesús. Mira sus lágrimas, Dios amado, no son en vano. Usted las recoge en una redoma, porque eso es muestra de humildad, de humillación. Eso es muestra
de arrepentimiento, Señor, de que verdaderamente necesita de ti, Dios. Yo te pido que Él no salga como entró, Dios, que Él salga transformado, que Él salga fortalecido, que Él salga restaurado, Dios amado, y tú rompa toda, Dios mío, presión, todo yugo, toda ligadura, en el nombre de Jesús. Tú le has enseñado hoy sobre el perdonar, y hoy Él decide perdonar, Jehová, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí está el Espíritu de Dios tratando con la vida de este hombre. Ay, Él lo conoce. Ay, Sakaya Levasei. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, obra. Espíritu de Dios, obra. Espíritu de Dios, obra. Obra, obra, obra en su vida, Dios amado, en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre, Señor. Para la gloria de tu nombre, Dios. Ay, Sanaya Levasei. Dios mío. En el río de tu espíritu necesito refrescar ese seco corazón. Ahí derrámate en la presencia de Dios. Vamos. Cansado del camino. Muchas veces se han sentido así, cansado. Y esa voz del infierno que te susurra y te hace pensar que no vales, te hace sentir que no se va a poder, te hace sentir que no va a cambiar. Esa voz del infierno, esa voz maligna que susurra a tu oído que no va a suceder, es mentira del diablo, porque mientras hay vida, hay esperanza. Dios todavía sigue haciendo milagros, Dios todavía sigue haciendo lo imposible posible, porque con amor eterno te he amado y por lo tal te he prolongado mi misericordia. Ahí está, fuego de Dios, Amaya ley, vasoja, tu espíritu, wow, necesito refrescar este ser. Amén. Sediento de ti, sumérgeme. Qué lindo es el Señor, amado. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y esa petición que ella ha hecho muestra humildad, amado. Y es algo que Dios nos ha dado, lo que es la apariencia. Pero gloria a Dios cuando llega la gente reconociendo que necesita. Y yo quiero decir algo, amado, y esto es general. Cuando uno va al médico, uno no puede aparentar. Porque si uno va al médico, no va a poder salir del lugar sanado o ayudado, porque el médico se basa en pruebas y en preguntas. Y si yo no le respondo con sinceridad y no le hablo al médico como debe de ser, él no me puede ayudar. Pero cuando yo voy al médico, le digo, mira, esto y esto y esto y esto, el médico me da medicina y me ayuda en lo que yo necesito. Así es también lo espiritual. Cuando yo llego sinceramente, como ha llegado esta dama hoy aquí, ella ha sido sincera, ha llegado con sinceridad. ¿Cuántos creen que va a salir diferente? Extienda su manita para acá. Que sigan llegando así como ella, sinceras. Sincero, sincero, sincero. Sincero, sincero. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, y más cuando es sincero. Basai, siento la presencia de Dios aquí hoy. Ay, no es que ayer, no es que el jueves, no es que el martes y el domingo no estaba. Pablo enseñó sobre andar en la presencia de Dios. Elías y Eliseo decían, en cuya presencia estoy. Y estamos en la presencia de Dios. Padre, yo te pido por ella, Jehová. Dios mío, mira su petición. Yo la pongo delante de ti, Jehová, Señor. Y conforme a su fe, como lo ha declarado,
sea hecho ahora, ahora, en el nombre de Jesús. Padre, tú eres el grande. Padre, yo me uno a su fe, me uno a esta iglesia. Padre, por el poder de tu palabra, ahora, 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 Dios mío, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Ay, sané y aleva soja. Ay, Padre, te doy la gloria. Tú estás obrando. Estoy viendo tu mano obrar sobre su vida. Ahora, Dios. Ay, Padre mío, en el nombre de Jesús. Abasei. Puedo ver una herida profunda en ti, mujer. Pero Dios te ha enseñado hoy que tienes que perdonar. Porque está muy herida, yo lo sé. Yo sé que te duele. Wow, Dios mío, Padre, mira la unción. Es la unción del Espíritu de Dios que está penetrando lo profundo del ser de ella y está sanando y está trayendo libertad, porque la Biblia lo dice que a causa de la unción, póngale la mano ahí, pastora, a causa de la unción el yugo se pudre, y yo siento el aceite del cielo que se está derramando sobre su cabeza. Ay, 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 Padre, en el nombre de Jesús. Ay, papá, se rompe todo yugo, se desata toda la ligadura por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Ahí está, suéltalo, mujer, entrégalo ahí, ahora, 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 suéltala ahora, suelta ahora, ahora. Dios mío, ¿cuántos se atreven a adorar a Dios? Dios está haciendo una obra bien linda, amado, de liberación. Hay corazones que han sido cautivos por la herida, pero el poder, la unción del Espíritu Santo está aquí. Oh, ¿cuántos se atreven a adorar a Dios? ¿Cuántos se atreven a darle la gloria? ¿Cuántos se atreven a darle honra a su nombre? Padre, te adoro. En el río de tu espíritu necesito Dios está haciendo una obra bien linda en esta mujer. Sediento de ti, cansado del camino. Todo aquel que se sienta así, pase, amado. Dios bendiga a todos los que estuvieron en vivo. La paz y la gracia de Dios sea con cada uno de vosotros. Estaremos orando por sus peticiones. Dios le bendiga a todos de manera especial.